para que empecemos a hacer el análisis. Lo primero, tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? De cada uno de los tres eslabones principales, AB, BC y CD. Y vamos a ver cuáles son las ecuaciones que vamos a plantear. Bueno, primero, recordemos que la ubicación del centro de masa no la vamos a asumir como que sea la mitad de la longitud del eslabón, sino que lo vamos a definir como una variable para que esta hoja de Excel nos sirva para elementos que no sean uniformes. Y de hecho, pues así lo vamos a hacer una vez que terminemos esta parte. Entonces, aunque aquí lo estoy dibujando más o menos al centro, la idea es que esa distancia va a ser variable y se va a llamar AG1. ¿Okay? Le vamos a llamar G a cada uno de los centros de masa con un subíndice del número del eslabón. Vamos a poner entonces el peso 1. ¿Okay? ¿Qué más tengo que poner? Vamos a poner las reacciones en los extremos. Entonces voy a considerar un Y. Solo voy a verificar acá. Ok, hacia dónde los puse. Igual yo les voy a subir el documento con todos los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones que planteemos, pero entonces necesito verificar que las fuerzas las haya puesto en el mismo sentido para que coincida con lo que vamos a revisar. Bueno, entonces tengo un AY, un AX. No necesariamente estos sentidos que estoy poniendo van a ser los correctos, pero las ecuaciones se encargan de hacer las correcciones necesarias. Voy a considerar un BX y un BY en sentidos opuestos a las reacciones en A. Ok. De momento esto sería lo que tenemos entonces en el diagrama de cuerpo libre. Pero ahora quisiera que ustedes me indiquen okay, cuáles son las ecuaciones que vamos a plantear. De sumatorias de fuerzas en X y Y y momentos. Okay. Sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Ok. Vamos a empezar con fuerzas. Y entonces digo sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ok. ¿Cuál será esa aceleración? Esa sería la radial. ¿Sería la aceleración radial? Primero, ¿es la aceleración radial de quién? Perdón, la aceleración. Dejemos el término radial por ahora. Pero ¿esa es la aceleración de quién? Del cuerpo AB. Del cuerpo. Pero recordemos que un análisis de cuerpo rígido se considera, o sea, se toma en cuenta que el cuerpo está integrado por una gran cantidad de puntos. Y todos los puntos del cuerpo no necesariamente tienen las mismas características de movimiento. Me refiero a que pueden tener diferentes velocidades y aceleraciones. De hecho, si ese eslabón gira alrededor del punto fijo A, entonces las aceleraciones y las velocidades de cada punto son diferentes. ¿Okay? Entonces aquí tengo que definir cuál es el punto cuya aceleración debo de poner en la ecuación. ¿Cuál será ese punto? El punto B.
El punto B, ¿por qué? Porque el punto A es sobre el que está rotando la barra. ¿No? Bueno, muy importante en las ecuaciones de fuerzas, de sumatoria de fuerzas, la aceleración que debo poner acá siempre va a ser la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Va a ser la aceleración del centro de masa. Y además, si estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, la aceleración que tengo que utilizar es la componente X. Entonces, le agrego más aquí. ¿Ok? Es la aceleración en X del centro de masa 1. ¿Está claro eso para todos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esa aceleración, de hecho, no la hemos calculado. La aceleración del centro de masa 1, ¿hacia dónde está dirigida? Hacia arriba y hacia la izquierda. Bueno, perpendicular a la barra y hacia la izquierda. Ok, ¿alguien más que quiera participar con eso? La aceleración del centro de masa 1, ¿hacia dónde está dirigida? A ver, muchachos, ¿alguien más? La aceleración del centro de masa G1. A ver, ¿cuál es la característica de movimiento que tiene el eslabón AB? Rotación pura. Rotación pura. ¿Y con qué velocidad angular? ¿Cómo es la velocidad angular del eslabón 1? Es constante, omega 1. Es constante. Y si la velocidad angular es constante, entonces dijimos que el punto B tenía únicamente aceleración radial. Radial, ajá. Así como el punto B, cualquier otro punto de ese eslabón solamente tiene aceleración radial. O sea, sería omega 1 por AG1. Omega 1 cuadrado por AG1. Ah, sí, cuadrado, perdón. Y dirigida hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la aceleración de G1 es igual a omega 1 al cuadrado por R, donde el R es AG1. Dirigida hacia abajo, ¿verdad? Entonces, a un ángulo cita 1 con respecto a la horizontal hacia abajo. ¿Ok? Eso Profe, es, ¿y por qué esa dirección? Esa dirección no sería como si fuera tangencial. no, esta dirección es radial, ¿verdad? Apunta. Ah, sí, perdón, claro, sí, ¿De todo acuerdo? bien. Sí, perdón. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo AX menos BX. El peso está todo en Y. Esas son las únicas fuerzas en X. ¿Ok? Va a ser igual a la masa. Profe, perdón. ¿Sí? Profe, Dígame. dice Carlos que si lo puede aceptar. Ya lo acepté, Fernando, gracias. Ah, ok. Ok, entonces esta aceleración, esta componente en X va dirigida hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, esto es negativo. Muy importante que esto es una ecuación vectorial, tiene que tener el signo correspondiente. La magnitud entonces, bueno, entonces sería M1 o MAB, ¿verdad? Por omega 1 al cuadrado por A por G1 por el coseno de cita 1. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de Correcto. cita 1 para sacar la componente horizontal. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Aquí tengo dos incógnitas. ¿Está bien? Bueno, ahora entonces voy a plantear igual sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración del centro de masa G1. En adelante no voy a volver a poner esto. Esto es ahorita para que ustedes tomen en cuenta y no se olviden que siempre son las aceleraciones del centro de masa y es la componente Y. Bien, entonces tengo a Y menos el peso. Vamos a ponerle WAB o W1.
Mira, aquí arriba puse, me equivoqué, nadie me lo corrigió. Aquí es BY, en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ok. Menos BY igual a, de nuevo, la componente vertical de la aceleración del centro de masa es hacia abajo, entonces es negativo. Sería menos masa AB por W1, omega 1 al cuadrado por AG1 por el seno de zeta 1. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas? Todo bien. Ok, entonces ahora viene la ecuación de momentos. Esta en este momento es la más importante. Dice sumatoria de momentos. Primero que nada, cuando yo planteo momentos, tengo que hacer varias indicaciones. Tengo que indicar en qué sentido voy a considerar positivo. ¿Okay? Lo usual es hacerlo en sentido horario, antihorario, porque eso es utilizando la regla de la mano derecha. Sin embargo, si en un problema en particular yo me doy cuenta que todas las fuerzas o la mayoría de las fuerzas producen momentos en sentido horario, pues podría cambiar el sentido en la ecuación, pero tengo que indicarlo. ¿Cómo lo voy a considerar positivo? Lo segundo es que yo tengo que indicar en qué punto voy a calcular momentos. No es lo mismo calcular momentos en A o en B o en G1 o en cualquier otro punto intermedio. Bien. Lo otro es que no estamos en estática, en donde la sumatoria de momentos era igual a 0, sino que en dinámica la ecuación es un poco más compleja y tiene varios componentes. De momento entonces no voy a indicar cuál es el punto donde voy a calcular momentos, porque vamos a ver diferentes alternativas, pero entonces digo sumatoria de momentos, dice así, de las fuerzas externas, ¿ok? Sumatoria de momentos de las fuerzas externas. Primero, ¿cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y dentro de ellas se considera el peso, ¿ok? Entonces, fuerzas externas, AX, AY, BX, BY y el peso. Todas son las fuerzas externas. ¿De acuerdo? Ok. Va a ser igual a la sumatoria de momentos. Este término probablemente no lo han utilizado. No lo voy a abreviar porque si le pongo in, me dirían que son fuerzas internas y eso no existe. Son sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia, dice esto ahora. Más I por alfa. Ok. Díganme ustedes, ¿vieron esto en mecánica 2? Este término, momento de las fuerzas de inercia. O nada más dijeron que era igual a I por alfa. No, yo sí recuerdo haber visto el término, pero no recuerdo como que se usara mucho. Ok. ¿Alguien más que quiera referirse a eso? Yo tampoco me acuerdo, de hecho. Yo tampoco, profe. Parece que nunca la había visto. Muy bien. Entonces, bueno, ya les expliqué qué son las fuerzas externas. Vamos a ver qué son las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia son fuerzas que no se deben a la interacción de dos cuerpos, ¿verdad? ¿Qué son fuerzas de ese tipo de interacción entre dos cuerpos? Las fuerzas de reacción en A y en B, ¿verdad? Por ejemplo, las reacciones en B se deben a la interacción del eslabón AB con el eslabón BC, ¿verdad? O las fuerzas de reacción en A se deben a la interacción entre el eslabón AB y la bancada. Las fuerzas de inercia no se deben a la interacción de cuerpos y son fuerzas imaginarias que se utilizan para hacer ajustes en el análisis cuando los momentos no se calculan con respecto al centro de masa. Vamos a ver a qué se debe eso. Entonces, cuando yo no calculo momentos en el centro de masa, debo de considerar unas fuerzas imaginarias que se llaman fuerza de inercia. Y las fuerzas de inercia se calculan como
el producto de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Ok? De modo que entonces la fuerza de inercia tiene la misma dirección y sentido de la aceleración del centro de masa. ¿Y dónde se aplican? Se aplican en el centro de masa. ¿Ok? Yo no la pongo en el diagrama de cuerpo libre, no la puse de momento, porque no se debe de confundir esta fuerza de inercia que se utiliza solamente en las sumatorias de momentos con las fuerzas reales que se utilizan en las sumatorias de fuerzas. Yo suelo poner la fuerza de inercia como una línea intermitente, ¿ok? Como una línea intermitente para recordarme que no debo de considerar eso. De hecho, no le pongo F tampoco, ¿verdad? Que no lo debo de considerar en las sumatorias de fuerzas, pero sí en las sumatorias de momentos. Entonces, Profe, esas fuerzas de inercia están aplicadas en G. en el centro de masa están aplicadas, sí. O sea que si yo hago momentos en el centro de masa, no las tengo que considerar. Exactamente, muy importante. Si el punto, como a esto tengo que agregarle yo un punto donde voy a calcular momentos, entonces por eso la importancia de indicarlo, porque dependiendo del punto donde yo calcule momentos, una u otras fuerzas no van a producir momentos. Bueno, si una fuerza está aplicada justo en el punto donde yo estoy calculando momentos, entonces ahí no va a producir momentos. ¿Ok? Si en este caso el centro de masa solo tiene una componente de aceleración que es radial, ¿verdad? Porque este eslabón no tiene aceleración tangencial. Pero si este eslabón AB hubiese tenido aceleración tangencial, entonces, perdón, aceleración angular, entonces el punto G1 tendría aceleración radial y tangencial. Entonces, la fuerza de inercia va a ser el producto de la masa por cada una de las aceleraciones. Entonces, yo diría que es una fuerza de inercia que tiene dos componentes, en ese caso, que tendría dos componentes, una tangencial y otra radial. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok, entonces vean, si el punto que yo selecciono para calcular momentos es el centro de masa, entonces si digo sumatoria de momentos de las fuerzas externas igual a sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia más I por alfa. Ok, si ese punto que selecciono es el punto G, G1 o en caso de cualquier otro cuerpo, su centro de masa nada más, ¿qué momento produce entonces esta fuerza alrededor de ese punto? Ninguno, cero. Cero. Entonces esto se hace cero. ¿Ok? Y entonces la ecuación se me simplifica más. Sumatoria de momentos de las fuerzas externas igual a I por alfa. Y eso es lo que generalmente ustedes vieron en mecánica 2. Entonces no es que omitieron esta parte, no, es porque lo que pasa es que en mecánica 2 lo que vieron fueron problemas en donde calcularon momentos alrededor del centro de masa. Y entonces muchos profesores ni siquiera mencionan esto y nada más dicen I por alfa. El problema es que si escojo otro punto diferente al centro de masa, ya esto sí tengo que tomarlo en cuenta. ¿Está claro? Sí. Claro. Además, Y ahí ahí el alfa. exactamente, si omega es constante, Ajá, eso implica que alfa es igual a cero. cero. Entonces, eso implica que la sumatoria de momentos de las fuerzas externas alrededor del punto G1 van a ser igual a ¿qué? Cero. A cero. Ya se hizo cero esto por estar trabajando en el centro de masa.
y se hace cero este componente porque la velocidad es constante. Ahora, esto no es siempre, ¿verdad? Esto es para este eslabón con esa característica. Y entonces, vean que se me convierte en una ecuación como si fuese un análisis estático. ¿Está claro? Profe, a mí me queda duda con respecto a la aceleración que se utiliza en la fuerza de inercia. Ajá. La aceleración que tiene que utilizar en la fuerza de inercia es exactamente la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Es la aceleración del centro de masa la que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, en ese caso, esa fuerza de inercia tiene exactamente la misma dirección que la aceleración. Ahora, sin embargo, si el centro de masa tiene dos componentes de aceleración, por ejemplo, veamos. Algo me pasó aquí. ¿Están viendo mi hoja? Sí. Sí. Sí, profe, la hoja. Algo pasó y no la estoy viendo yo. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Voy a poner un eslabón en otra posición ahí, no sé. Digamos que este eslabón gira con una velocidad angular omega 1 para acá y tiene una aceleración angular alfa 1 en el sentido contrario. ¿Okay? Y por alguna razón el centro de masa está aquí. Entonces, ¿cuál sería la aceleración de ese centro de masa? La aceleración de ese centro de masa sería, debido a la velocidad angular, tiene una componente de aceleración radial. La aceleración radial, recordemos que siempre va a apuntar hacia el centro de rotación. Entonces, aquí tengo una aceleración radial cuya magnitud es omega 1 al cuadrado por el radio que es AG. ¿Okay? El radio AG. Pero, producto de la aceleración angular, tiene una componente de aceleración tangencial, que sería, utilizando la regla de la mano derecha, me queda para allá. Una aceleración tangencial que sería igual a alfa 1 por R, que es AG. Entonces, las fuerzas de inercia, que es el producto de la masa por la aceleración del centro de masa, tiene dos componentes. Masa por aceleración radial, ¿verdad? Que sería así, más masa por aceleración tangencial, que sería así. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo en este problema yo calculo momentos en A, la fuerza de inercia, la componente radial de la fuerza de inercia pasa por su línea de acción, pasa por el punto A, no produce momento. Pero la componente tangencial de la fuerza de inercia, esta, sí produciría momentos. ¿Está claro? Está claro, profe. Solo me queda una duda que por qué puso la velocidad angular y la aceleración angular en direcciones contrarias. ¿Por qué? Eso significa que tiene una aceleración negativa. Negativa, así que Ah, se frena. exactamente. Cuando tengo la aceleración angular en el sentido contrario, quiere decir que no va acelerando, sino se va desacelerando. No siempre tiene que tener el Perfecto. mismo sentido. Es solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, Está bien, profe. voy a quitar esta para seguir con el análisis que teníamos entonces.
Voy a dejarla por acá de referencia. Y vamos a calcular momentos entonces. Ya hicimos suma de fuerzas en X, en Y, y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Entonces, yo les expliqué cómo sería en cada punto. Esta simplificación final que tuvimos es si calculamos momento en G1. Sin embargo, tal vez no sea el punto más estratégico, momentos en G1. ¿Por qué razón? Pensemos ahora como si fuese un problema de mecánica 1. ¿Cuál sería el punto, considerando que todas estas fuerzas en A y en B son incógnitas? ¿Ustedes creen que calcular momentos en G1 sea lo más estratégico? De ahí no, En A porque, o en B. sí, porque si no va a tener 4 incógnitas. Exactamente. Entonces, los puntos más indicados serían trabajar en A o en B. Exactamente, como dice el compañero. Ahora bien, tomando en cuenta que esto continúa, que tengo que hacer posteriormente el diagrama de cuerpo libre y trabajar por él del eslabón BC, que sigue aquí a continuación, en donde estas incógnitas son comunes a ambos eslabones, a AB y BC. Entonces, me interesa en ese caso más bien establecer una ecuación en donde aparezcan Bx y By que luego pueda tratar en conjunto con la siguiente ecuación que aparezca en el otro diagrama de cuerpo libre. Entonces se me ocurre hacer sumatoria de momentos de las fuerzas externas en el punto A. ¿Ok? Entonces, Profe, pero ahí ya no sería igual a 0, ¿verdad? ya O no aún sería así. igual a, bueno, ya no tendría esta simplificación. Vamos a ver qué sucede. Eso dice que es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia. Profe, ¿puede permitir entrar a Diego a la clase? Yo creo que ya le acabo de dar. Listo, gracias. Sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia en A más y por alfa. Ok. Ya sabemos que alfa no existe para este eslabón. Esto es 0. Ahora, la fuerza de inercia, veámoslo acá. Este vector con líneas intermitentes es el vector fuerza de inercia, masa por aceleración de G1. ¿Produce momento alrededor de A? No, porque pasa sobre el punto. Tu línea de acción pasa por el punto, entonces esto también es 0. Ajá. Entonces sigue siendo 0 la sumatoria de momentos en A. Pero eso solo porque la velocidad angular es constante, entonces la aceleración es... Solamente por eso. Ajá, ok. ¿Alguna otra duda hasta ahí antes de seguir? Bien. Entonces, ahora sí, veamos quién produce momento alrededor de A. ¿Produce momento el peso? Perdón, ¿Sí? es que antes se me quedó pegado y volví, porque ve que la sumatoria de inercia, la sumatoria de fuerzas de inercia es igual a 0 también en el momento, en el punto A, perdón. ¿Por qué? Porque la fuerza de inercia tiene la misma dirección de la aceleración. La aceleración del centro de masa es radial. Su línea de acción pasa por A. Entonces no produce momentos. Si este eslabón tuviese aceleración angular, tendría entonces el punto G una aceleración tangencial, o sea, perpendicular a la barra, y esa componente de aceleración multiplicada por la masa es una componente más de la fuerza de inercia, sí produciría momentos alrededor de A. Pero como en este caso este eslabón solo tiene, su velocidad angular es constante, entonces solo tiene aceleración radial y esa aceleración multiplicada por la masa, que constituyen entonces la fuerza de inercia, no produce momentos alrededor de G, ni de A, ni de B. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, decía, bueno, ¿qué fuerzas produce un momento? Vamos de A hacia arriba. La primera fuerza es el peso, produce un giro en sentido horario, sería negativo. Sería menos WAB.
por la distancia perpendicular entre su línea de acción y el punto A, que sería AG1 por el, recordemos que aquí tengo cita 1, AG1 por el Coseno. coseno de cita 1. ¿Ok? Ahora continúo, me encuentro a BY. BY también produce un giro en sentido horario, sería negativo, menos BY por AB, es la longitud completa, pero su componente horizontal, entonces por AB coseno de cita 1. Y ahora me encuentro la componente BX, que produce un giro antihorario, sería positivo, más BX, que sería por esta altura, que sería AB seno de cita 1. Y eso es igual a 0. ¿Está bien? Correcto, sí. Ok, entonces ahora paso al... ya hemos agotado las ecuaciones que puedo plantear en ese eslabón. Pasamos al análisis del eslabón BC. Okay, el eslabón BC estaba menos inclinado. Vamos a ver, era algo como así. Igual voy a identificar su centro de masa, en este caso como G2. Tengo el punto B y el punto C. Ok. ¿Cómo son las reacciones que tengo que poner en el punto B? Contrarias a las que puso en el punto B del análisis del AB. Contrarias a estas, exactamente. Es acción-reacción. Entonces, si BX en el eslabón AB estaba hacia la izquierda, aquí va a estar hacia la derecha. Si BY aquí está hacia abajo, en este va a estar hacia arriba. Y las reacciones en el otro extremo, en el extremo C, entonces las voy a poner contrarias a estas. CX, Y. Aquí tengo que poner el peso. W2 o WBC. ¿Okay? Esas son las fuerzas. Sin embargo, adelantándonos a las ecuaciones que tengo que plantear, básicamente a la ecuación de suma de momentos, bueno, no, y también en suma de fuerzas, ¿verdad? Cuando hago suma de fuerzas, entonces dijimos que la aceleración que va en la suma de fuerzas es la aceleración del centro de masa. ¿Ok? La aceleración del centro de masa. Y esa aceleración del centro de masa, G2, no la tenemos. Nosotros en el análisis de aceleraciones calculamos las aceleraciones de B y de C, pero no de ningún centro de masa. Ya anteriormente aquí hicimos el cálculo de la aceleración del centro de masa G1, pero ahora tenemos que hacer la aceleración del centro de masa G2. Este eslabón no tiene las simplificaciones que tiene el eslabón AB. ¿Por qué? Porque el eslabón BC tiene tanto velocidad angular como aceleración angular. Entonces su centro de masa tiene varias componentes de aceleración. ¿Está claro? Ajá. ¿Recuerdan cómo fue que calculamos la aceleración de C? La aceleración de C la calculamos por un análisis de aceleraciones relativas. Dijimos que la aceleración de C era igual a la aceleración de B más la aceleración de C con respecto a B en sus componentes. Vamos a hacer lo mismo para el centro de masa G2. Entonces, yo digo que la aceleración de G2 es igual a la aceleración de B, vectorialmente, más la aceleración de G2 con respecto a B radial,
más la aceleración de G2 con respecto a B tangencial. ¿Ok? Aunque son varias componentes, la ventaja es que ya conocemos todo lo que se necesita acá. Conocemos la aceleración angular y la velocidad angular de este segundo eslabón. Entonces vamos a ver las componentes de cada una las magnitudes de cada una de estas componentes. Entonces digo que la aceleración de G2, esta primer componente, la aceleración de B, era igual a omega 1 al cuadrado por AB y dirigida hacia abajo a un ángulo zeta 1 con respecto a la horizontal. ¿Verdad? Ok. La aceleración de G2 con respecto a B, de este punto con respecto a este radial, ¿cuál es la dirección que tiene? En dirección hacia el punto, no. De G, Sí, en dirección a B, porque exactamente, gira en B. así. Sí, porque es relativa, ajá. Aceleración de G con respecto a B radial. ¿Ok? Recuerden que cuál era el sentido de la velocidad angular del eslabón BC. Creo que era antihorario. Era horario. Digo, horario, perdón, horario. Así era omega 2 y en el mismo sentido habíamos considerado alfa 2. ¿Ok? Entonces, esta aceleración sería, como es una radial, y esto no es nuevo, ya lo vimos en el análisis anterior, era omega cuadrado por R. Es omega 2 al cuadrado y el radio es B G2. No voy a decir que es BC medio, no, es BG2, porque esa distancia no necesariamente es al centro, ¿verdad? Y dirigida ¿en qué dirección? Voy a ponerlo aquí, así, a un ángulo zeta 2 con respecto a la horizontal. ¿Está bien? Perdón, ¿qué dice ahí? Omega 2 al cuadrado por... Por BG2. Ok. ¿Qué es BG2? La distancia entre este punto y este. ¿Por qué no puse BC medios? Porque estamos diciendo que vamos a hacer un problema más completo en donde no necesariamente las barras son uniformes y entonces su geometría podría ser un poco más compleja de manera que el centro de masa no esté ubicado exactamente al centro, ¿verdad? Ok. Y ahora, esta otra componente es alfa por R, es alfa 2 por BG2. Va a ser perpendicular a la barra, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿De qué dependía eso? Del sentido de alfa 2. Si consideramos que alfa 2 es horario, entonces la aceleración tangencial me queda hacia abajo, me queda así. Si esta aceleración y esta son perpendiculares y esta forma un ángulo zeta 2 con la horizontal, esta lo forma entonces con la vertical. Ok. Esas tres componentes de aceleración tiene el centro de masa G2. ¿Estamos bien? Cuando calcule momentos y cuando haga sumas de fuerzas, pues entonces, para ello tengo que tener las componentes X y Y de esta aceleración. Entonces voy a sacar las componentes X y Y que las voy a utilizar en las sumatorias de fuerzas X y Y respectivamente. Entonces, la aceleración de G2 en X, ya esto como magnitud, ya no como vector, sino como magnitud, va a ser la componente X de esto va a ser izquierda negativo, menos
omega 1 al cuadrado por AB coseno de zeta 1. ¿Está bien? Voy a trabajar en negro porque creo que ese azul no se ve muy bien. Esta componente va hacia la izquierda, también es negativa. Menos omega 2 al cuadrado por BG2 por el coseno de zeta 2. La componente en X de esta va hacia la derecha. Es positiva. Más alfa 2 por BG2 seno de zeta 2. ¿Está bien? Ahora hago lo mismo en Y. Aceleración de G2 en Y. Va a ser. Esta va hacia abajo, esta va hacia abajo, esta va hacia abajo. Las tres son negativas. Menos omega 2 al cuadrado. Ah, no, esta era 1. Esto es omega 1 porque es la aceleración de B, ¿verdad? Omega 1 al cuadrado por AB seno de zeta 1 menos omega 2 al cuadrado por BG2 seno de zeta 2 y menos alfa 2 por BG2. Esto va a ser coseno de zeta 2. ¿Duda hasta ahí? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda? Sí, profe. Profe, Eso todo está bien. bien. Ok. Creo que- Entonces ya tengo las dos componentes de aceleración que tengo que utilizar en las sumatorias de fuerzas. Entonces ahora sí digo, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración del centro de masa en X. Tengo Bx menos Cx igual a masa Bc por la aceleración de G2 en X. A esto yo no le voy a poner un signo acá, a la aceleración. ¿Por qué? Porque cuando sustituya esta aceleración ya trae todos los signos. Es esto. No es necesario copiar todo esto aquí, hacerme una ecuación gigante. ¿Por qué? Porque esto, recordemos nuestra hoja de Excel, esto va a estar en una columna de mi hoja de Excel. Y entonces aquí digo que multiplico por eso. ¿Está bien? Ok. Ahora hago sumatoria de fuerzas en Y. Esta era masa BC igual a masa BC por la aceleración de G2 en Y. Entonces tengo BY menos el peso menos EY. De nuevo, igual, no voy a decir que es que la aceleración en Y es negativa o positiva, ¿no? No le pongo signo, pero ese signo se va a arrastrar de acá. De hecho, como todas estas componentes son negativas, pues esto me va a dar negativo. Bueno, ¿cuántas ecuaciones tenemos hasta el momento? Voy a enumerarlas. Hasta el momento tenemos sumatoria de fuerzas en X. Esta va a ser la 1. La sumatoria de fuerzas en Y de BC, esta que va a ser la 2. Sumatoria de momentos en A. Es esta. Va a ser la ecuación 3. Esta va a ser mi ecuación número 4. Esta ecuación número 5. ¿Qué me falta plantear para BC? La de momentos. Ok, sumatoria de momentos. Viendo como lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cuál consideran ustedes el punto idóneo para calcular momentos en este eslabón? El punto B, porque ya tenemos los G2. valores de esas reacciones y habría que calcular CY y CX.
¿En G2 sería? No. G2, Diana, si lo hacemos en G2, Ajá. me van a aparecer las incógnitas de C y de B, ¿verdad? 4 Ajá. incógnitas en esa ecuación. Ah, bueno, pero las de B ya las tenemos, ¿no? En C sería. No las tenemos, pero tengo una ecuación en términos de ellas. Ok, Ajá. como dice Diana, en C. ¿Por qué en C? Porque entonces tendría una nueva ecuación en términos de Bx y By que podría relacionar con la ecuación número 3 que está en términos de Bx y By. ¿Ven? En esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? En la ecuación número Solo BX y BY. 3, Bx y By. Aquí están. By, Bx. Si planteo para BC sumatoria de momentos en C, ¿cuáles serían las incógnitas? De las de B. Bx y By también. Entonces tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Lo ven? Entonces, este es el punto idóneo. Sumatoria de momentos de las fuerzas externas en el punto C igual a sumatoria, mira, puse fuerzas, sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia en el punto C más I por alfa. Ok, ¿qué se me simplifica de esta ecuación? Alfa, No, porque sí no, tiene velocidad angular. hay aceleración angular. Alfa 2 no es cero, ok. Ni tampoco las fuerzas de La inercia. fuerza de inercia no produce un momento alrededor de B, sí, Sí, sí producen. sí produce un momento. Entonces, esta ecuación sí va a ser un poco más extensa que la anterior. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con, bueno, empecemos con la parte izquierda. Momentos de las fuerzas externas alrededor de C. Entonces, empiezo de izquierda a derecha, el punto B, Bx. ¿Qué giro produce Bx alrededor de C? Produce un giro Positivo. antihorario positivo. Sería entonces Bx por la altura de esto, que sería BC seno de cita 2. ¿De acuerdo? Recordemos que aquí está cita 2. Luego BY. BY produce un giro en sentido horario, sería negativo. Menos BY por BC. Y ahora sería por la horizontal, esta distancia horizontal que es BC coseno de cita 2. Ahora el peso. El peso produce un giro en sentido antihorario, sería positivo. Positivo. Más WBC por esta distancia. ¿Cómo le llamo a esta distancia? CG1, digo CG2. Ajá. Sí, de C a G2 o G2 a C, ¿verdad? Pero esa distancia no la tenemos como tal. En mi hoja de Excel, ¿verdad? Lo que tenemos es BC y BG2. Entonces lo vamos a expresar como BC menos BG2. ¿Estamos de acuerdo? BC, B2. Ya, Ajá, ajá. está bien que le podemos poner este nombre, que es G2C, pero esa distancia no está definida en ningún lado en la hoja. Entonces, Ajá. vamos a decir que es por BC menos BG2, ese pedacito de arriba, por la altura sería por el seno de cita 2. ¿Quedó claro esto? Sí.
Esto es considerando, recordemos que es que en la hoja de Excel tenemos cuánto mide BC y cuánto mide BG2. Y aunque el cálculo de esta distancia es simple, es una resta, no lo tenemos ahí en una celda, digamos, esa distancia. Hay que calcularla. Entonces, por eso lo ponemos aquí. Ok. Eso en cuanto a las fuerzas externas. Ya llegó a C y estas dos no producen momento en C. Entonces, eso va a ser igual a. Ok, por favor, mucha atención acá y no duden en preguntar. Vamos a calcular el momento de las fuerzas de inercia que están aplicadas acá. Profe, y ahí igual que en el caso anterior, la radial no afectaría. Bueno, eso depende de cómo vaya a hacer usted ese cálculo. Si usted hace el cálculo a partir de estas tres aceleraciones, Ajá. entonces esas aceleraciones, recordemos que con solo multiplicarlas por la masa se convierten en fuerzas de inercia, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, esta no produce momento alrededor de ninguno de esos puntos porque tiene la dirección de la barra, ¿verdad? Pero entonces, luego para calcular el momento de cada una de estas dos alrededor de C, tendríamos que de nuevo descomponerlas en componentes paralelas y perpendiculares a la barra. Entonces, para no hacer eso, vamos a aprovechar que ya tengo las componentes X y Y de la aceleración del centro de masa. Sabemos entonces que cada una de estas componentes de aceleración multiplicada por la masa se va a convertir en dos fuerzas de inercia, la fuerza de inercia en X y fuerza de inercia en Y. Y entonces, Ajá, ok. es mejor así, ¿verdad? Sí, porque eso, si no habría que meter un montón de sí, componentes. exactamente. Entonces, voy a hacer un dibujito más. Y vamos a poner, esto es el centro de masa 2BC. Esto es cita 2. Y aquí voy a poner así, aceleración de G2 en X. Y aquí voy a poner aceleración de G2 en Y. ¿Ok? Esto es lo que tenemos acá. Esto y esto. Ahora, ustedes me dirían, profesor, pero ¿por qué puso esta aceleración hacia arriba si claramente aquí se ve que todos los componentes son negativos? No, no importa. Yo pongo esto, pero cuando sustituya sus valores, la ecuación le dará los signos que corresponden. Porque en todo caso, esto va a estar cambiando, conforme cambian los ángulos, cambian el sentido de todas las componentes. Entonces, yo hago esto para hacer la operación matemática, pero cuando sustituya sus valores, esto se va a actualizar con los signos correspondientes. Entonces, ahora sí, a estas aceleraciones las voy a multiplicar por la masa AB, por la masa ABC. ¿Y en qué se me convierten entonces a multiplicarlos por la masa? Esto es fuerzas de inercia. Masa por aceleración del centro de masa son las fuerzas de inercia. Son los momentos de estas dos fuerzas de inercia lo que viene aquí al lado derecho de la ecuación. ¿Está claro? ¿Preguntas, por favor? Está claro, profe. Estamos bien. Ok, entonces, dice sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia, ¿verdad? Alrededor del punto C. Ok, aquí, alrededor del punto C. Entonces, esta primera, masa por aceleración en Y, alrededor de C, produce un giro en sentido horario, sería negativo. Menos masa BC por aceleración de G2 en Y. ¿Por qué distancia? Por la distancia horizontal de aquí a acá, que sería igual que hicimos en la sumatoria de... ¿A dónde fue que puse la diferencia de la distancia? Arriba, profe, lo de BC menos B
Por Sí, no lo G2. encuentro aquí. ¿Dónde está? Al lado izquierdo, arriba del diagrama que acaba de hacer. Es la Ah, ok, ecuación que ok, ok. acabamos de hacer en la Ajá, ajá, otra hoja. aquí estaba más cerca, sí. Esto, ¿verdad? Ajá. Por esta misma distancia, ¿verdad? Entonces, por BC menos BG2, es esta distancia, multiplicada por el coseno de cita 2, para que sea la distancia horizontal de aquí a acá. Ok. Ahora, esta componente, fuerza de inercia en X, produce un giro en sentido antihorario, sería positivo. Más ABC por aceleración de G2 en Y por esta altura, que sería esta misma distancia, pero por el seno, por BC menos BG2 por el seno de cita 2, ¿verdad? Y ahora me falta el último término, y por alfa. ¿Ok? Y por alfa. Perdón, ¿sí? en lo que usted acaba de escribir, ambas las tomó como la aceleración de G2Y. Está mal, ¿verdad? Es una X. Sí, esta es en X, perdón. Sí, aceleración de G2 en X. Ajá. Ujú. Ok, esto ahora dice más y por alfa. Ok, sin embargo, esto es una componente vectorial también. ¿Cuál es el vector aquí? ¿Será el momento de inercia? El momento de inercia es un escalar, ¿verdad? Recordemos que el momento de inercia es una propiedad geométrica de los cuerpos. Aquí la componente vectorial de esto es alfa. ¿Y cómo se le da el signo a alfa? En términos del sentido de rotación. Vean cómo supusimos alfa. Alfa 2 en sentido horario. Entonces, ¿cuál es su signo? Negativo. Es negativo. Entonces, digo que esto es menos y BC, momento de inercia de BC, por alfa 2. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, respecto a la fuerza de inercia del punto G2 respecto a Y, ¿por qué iba negativo? Ok, porque esta fuerza de inercia produce un giro en sentido horario alrededor de C. Y consideramos antihorario el sentido positivo. Ah, ok, perfecto. Ok. Muy bien. En esta ecuación, entonces, tengo como incógnitas Bx y By. Todo lo demás que hay aquí es conocido. Todo lo demás es conocido. Esa ecuación le voy a llamar entonces ecuación número 6. Ok, ecuación número 6. Y vean que entonces, si planteo un sistema de ecuaciones entre la ecuación 3 y la ecuación 6, ya podría despejar cuánto es Bx y By. ¿Estamos de acuerdo? Puedo despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituir en la otra. Entonces podría decir, vamos a ver, despejamos Bx de la ecuación 3 y sustituimos en la ecuación 6. ¿Y qué hacemos con eso? Al sustituir Bx acá, este Bx de la ecuación 3 me va a quedar en términos de ¿quién? Al despejar Bx me va a quedar en términos de qué? Términos Va a de quedar en By. términos de By. Entonces, al sustituir acá Bx en términos de Y, entonces queda como única incógnita y entonces averiguamos By.
que BY queda averiguada. ¿Ok? Entonces ahora sustituimos BY en... Ok, vamos a decir que esta ecuación de donde despejamos BX va a generar una ecuación, llamémosle 7. ¿Ok? Entonces ahora sustituyo BY en 7 y de ahí despejo cuánto es BX. ¿Ok? Como ya tengo BX y BY, puedo sustituir sus valores en la ecuación 4 y en la ecuación 5 para averiguar CX CJ. y CY. ¿Verdad? Entonces, sustituimos BX en 4. Entonces, de ahí despejo cuánto es CX. Sustituimos BY en 5. Y entonces, de ahí despejo cuánto es CY. ¿Ok? ¿Está bien? Correcto. Bueno, entonces ahora me voy al diagrama de cuerpo libre de el eslabón CD. El eslabón CD estaba así. ¿Ok? En el eslabón CD voy a poner entonces las reacciones en C que tengo acá. Pero recordemos entonces el sentido tiene que ser opuesto. Si CX en BC está hacia la izquierda, aquí va a tener que estar hacia la derecha. Y el CY tiene que estar hacia arriba. CY, CX. Entonces, igual pongo un DX hacia la izquierda. Un DY hacia abajo. Tengo un WCD. Ok, esas son las fuerzas. Este es el punto G2. No, G3, G3. perdón, G3 o GCD, ¿verdad? Ok, en ese caso, igual que en los dos eslabones anteriores, necesito establecer cuál es la aceleración de G3. Ok, pero ¿qué tipo de movimiento tiene el eslabón CD? Rotación pura. Rotación pura. En ese caso, entonces, sabemos que gira alrededor del punto D con un omega 3 que ya habíamos calculado y con un alfa 3 que también habíamos calculado. Entonces, ¿cómo es la aceleración de G3? Positiva. No pensemos en signos. ¿Qué componente? Radial y Radial. tangencial, ok. ¿no? Radial No, y no. tangencial, exactamente, como indica Diana. Entonces, Diana, la aceleración radial de G3, ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro igual. Bueno, hacia Hacia D. D. ¿verdad? D. Esto sería la aceleración radial de Y G3. tangencial hacia la izquierda con respecto a Tangencial, C. exactamente, así, ¿verdad? Siguiendo la regla de la mano derecha. Aceleración tangencial de G3. Muy bien. Y en ese caso, pues son sencillas, ¿verdad? Como la primera es omega 3 al cuadrado por R, ¿verdad? Omega 3 al cuadrado por R, que el radio va a ser de G3. Esta distancia
No va a ser la mitad de la longitud, sino dg3. Y esta va a ser alfa por r. Alfa 3 por dg3. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las incógnitas que nos falta averiguar? Ya tengo las reacciones en B y en C, me faltan reacciones en D. ¿Ok? ¿Qué ecuación puedo plantear para averiguar la reacción, las reacciones en D, X y DY? Momentos en C. Momentos en C. ¿Será necesario calcular momentos? Ah, no, fuerzas, con ya. sumatorias, Ya tiene. porque ya C, X y C ya los tenemos. Como ya tengo estas, con solo hacer sumatorias de fuerzas. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X igual a masa CD por aceleración de G3 en X. Y entonces de ahí voy a obtener cuánto es de X, ¿verdad? Y ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a masa de CD por aceleración de G3 en Y. Y de ahí obtengo cuánto es de Y. ¿Verdad? Cuidado en esto, pues que esta aceleración en X y estas aceleraciones en Y tienen signo. Observen que, por ejemplo, la aceleración en Y, las dos componentes de estas aceleraciones me van a dar hacia abajo, ¿verdad? Son negativos. Y la componente X tiene, este tiene componente X positivo y este componente X negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Pero verá que la distancia, digamos, de DG, eso eso lo tendríamos que sacar de una tabla. No, esa distancia sí, nosotros la vamos a poner ahí en nuestra tabla de Excel, en nuestra hoja de Excel, pero va a ser la ubicación del centro de masa, no es ni una tabla. Porque la idea con esto, yo lo que pretendo con esto es que nuestros eslabones, por ejemplo, AB, en vez de ser una barra rectilínea uniforme, que podría ser, por ejemplo, algo así, que gira alrededor de este punto, este es el punto A, este es el punto B, y entonces, obviamente acá por la distribución de masa, si ese cuerpo es homogéneo, homogéneo significa que tiene la misma densidad en cualquier parte. Como la masa está distribuida más hacia abajo, el centro de masa no estará aquí al centro, sino que más cerca de A, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi G1. Entonces esta distancia, para calcular esa distancia, pues tengo que realizar un cálculo de la ubicación del centro de masa, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron en mecánica 1. Lo que pasa es que vamos a ser muy realistas y vamos a tratar de utilizar figuras reales. En sus proyectos ustedes no pueden modificar ahí la geometría de una pieza que les salió. Tendrán que hacer el dibujo y entonces para ello es que les dije en clases anteriores que lo más útil es dibujar la pieza en un programa CAD que me permita obtener la ubicación del centro de masa. Lo mismo sucede con los momentos de inercia, ¿verdad? El momento de inercia de AB, que necesito en las, de AB no, porque AB gira con velocidad constante, ¿verdad? Y no hay el término I por alfa. Pero en caso, considerando que lo tuviera, pues entonces el momento de inercia que tengo que calcular es centroidal. Centroidal significa que es alrededor de G1. Y es algo que también puedo obtener de un programa CAD después de dibujarlo ahí. ¿Okay? Entonces, esas distancias yo las voy a calcular con un software y las introduzco como un dato de entrada en mi hoja de Excel. Recordemos que en la hoja de Excel ya habíamos puesto esos espacios, ¿verdad? Para las masas, para los momentos de inercia y para las distancias de A
digamos, de un punto al centro de masa. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Todo bien. Bien. Resulta- Profe, una consulta nada más, sí, perdón. En este momento, digamos, para cuando vayamos a montar la tabla de Excel, los valores que nos importan sería cita 1, 2 y 3, para la parte de omega... fuerzas, sí, para la parte de fuerzas vamos a ocupar arrastrar los valores de las aceleraciones, ¿verdad? Ajá. Porque vamos a ver, recordemos Y que las velocidades angulares. las velocidades angulares, sí, que ya están, ¿verdad? Ya Ajá, están en columnas ahí fijas. Las masas, voy a compartir un momentito, voy a detenerme esto para cargar la hoja de Excel.